Hola, hola, ¿cómo están amigos y amigas del canal de Tecnofilia, emprendedores? Pues bienvenidos a esta entrega del canal. Vamos a estar haciendo un video muy importante, muy interesante para las personas que tienen canales de venta a través de internet, que están integradas con WordPress o WooCommerce, que tienen tiendas que utilizan este complemento de WordPress. Pues bueno, en este tutorial vamos a aprender cómo conectar WooCommerce con WhatsApp y pues vamos a poder integrar funcionalidades como mensajes automatizados cada vez que las personas realicen compras en nuestra tienda. El sistema les va a enviar un mensaje brindándoles toda la información de su pedido, el costo, agradeciéndoles. Incluso vamos a poder enviar hasta cupones. Vamos a poder notificar a nuestros compradores de manera automática cada vez que nosotros cambiemos los estados de los pedidos. Vamos a poder también crear campañas de WhatsApp masivas si queremos nosotros promocionar o enviar una oferta especial o un cupón. Bueno, en fin, vamos a agregar una cantidad de funcionalidades a través de este plugin de WhatsApp y WooCommerce que nos van a servir muchísimo para incrementar nuestras ventas. Así que bueno, los invito, para los que estén interesados, en no despegarse de este video tutorial, que les va a ser muy útil para todas las personas que tienen comercios o tiendas en WordPress. Sin más preámbulo, vamos a ello. Lo primero que vamos a hacer es ingresar a esta página, a esta plataforma que se llama smsenlinea.com. Es uno de los plugins que más me ha gustado. De hecho, es el plugin que más me ha gustado. Tiene un respaldo fantástico, tiene un centro de administración que tiene muchas funcionalidades. Ya lo vamos a ver más adelante, pero para no alargar el tema, vamos a ingresar directamente aquí a esta URL y vamos a descargar el plugin. En este menú que dice plugin, hay diferentes plugins para WooCommerce, pero nosotros vamos a interesarnos en el primero, donde dice plugin WooCommerce. Ingresamos aquí. Bueno, aquí hay una pequeña descripción. Vamos a darle aquí donde dice descargar plugin y aquí descargamos el plugin gratuito. Vemos que no tenemos que pagar nada, lo guardamos y posteriormente vamos a ir a nuestra página web donde queremos integrar este plugin e ingresamos a la zona de administración de la página, donde vamos a estar haciendo la integración. Vamos a instalar el plugin aquí donde dice plugin y vamos aquí al menú de plugin y añadir nuevo. Le damos subir plugin y seleccionamos donde esté guardado. Aquí este es el plugin que acabamos de descargar y le damos instalar. Listo, ya está instalado nuestro plugin. Ahora vamos a darle activar. Ya quedó casi listo para funcionar nuestro plugin. Vamos a darle aquí permitir y listo, aquí quedó ya nuestro plugin listo para comenzar a operar. Así que lo que tenemos que hacer es conseguir estas directrices, la API key, el ID de la cuenta de WhatsApp. Bueno, en fin, ya les voy a mostrar de dónde sacamos estos datos. Así que para ello nos vamos a ir a la página de SMS en línea. Una vez regresamos a smsenlinea.com, vamos a tener que registrarnos para poder obtener las claves de acceso o la API que nos brinda SMS en línea para integrar nuestro WhatsApp. Para ello vamos a utilizar aquí donde dice acceder. Vamos a acceder a través de la versión 1. Hay dos versiones: la versión más reciente, que es una nueva actualización. La versión 2 es muy similar a la versión 1, pero pues obviamente con actualizaciones, tiene algunas funcionalidades adicionales, pero para este caso vamos a utilizar la versión 1. Vamos a dar donde dice regístrate, porque pues obviamente necesitamos registrarnos. Una vez aquí ingresamos nuestro nombre completo, el email, realizo la verificación de seguridad y le doy botón verdecito. Ok, ya me dice que mi registro está completo. Espero un momento a que el sistema me redirija a mi cuenta. Ok, una vez estemos aquí en el panel de administración de SMS en línea, vamos a dirigirnos a la opción de WhatsApp, que es donde necesitamos nosotros vincular el dispositivo. Esta plataforma también permite enviar mensajes de texto masivos o mensajes de texto a través de nuestro celular, vinculando diferentes dispositivos, vinculando nuestros celulares. Ya habrá que descargar una app y hacer el proceso. Bueno, ahí les dejo esa opción para que ustedes la escudriñen o posteriormente hacer un video, pero en este caso puntual vamos a necesitar solamente lo que es la parte de WhatsApp. Vamos a ir aquí a esta opción de WhatsApp e ingresamos aquí donde dice cuentas. Yo siempre recomiendo hacer todo este proceso a través de computadores porque es más fácil hacerlo y ver las diferentes opciones que nos brinda la plataforma. Posteriormente vamos a ir aquí donde dice añadir cuenta, pero antes de añadir cuenta, antes de vincular nuestra cuenta de WhatsApp, vamos a tener que ingresar a nuestro celular, a nuestro WhatsApp, porque SMS en línea nos generará un código QR y ese código QR pues vamos a tener que escanearlo como si iniciáramos sesión en WhatsApp web. De manera muy similar, vamos a ingresar aquí a la cuenta que queremos vincular, vamos a darle
vincular dispositivo, aquí donde dice vincular dispositivo. En SMS en línea también le damos vincular dispositivo. Vamos a leer el código QR que nos genera la plataforma, esperamos un momento y aquí ya se nos generó o ya se nos agregó SMS en línea como un dispositivo vinculado. Eso es todo lo que tenemos que hacer en nuestro celular. Si no nos aparece acá en SMS en línea, le damos a actualizar, esperamos un momento y aquí nos aparece la cuenta ya vinculada. Venimos aquí a nuestra página de internet, vamos a ingresar a las configuraciones de SMS en línea. Recuerden que ustedes pueden ingresar a las configuraciones del plugin de SMS en línea a través de ajustes y aquí donde dice smsenlinea.com, pues ahí vamos a encontrar estas diferentes configuraciones. Para poder conectar nuestra tienda, pues vamos a necesitar una API Key y esa API Key vamos a obtenerla acá donde dice instrumentos, claves API y agregar clave API. Vamos a colocarle el nombre a esa clave API que se llame Etnofilia. Permisos, bueno, aquí no vamos a tener que modificar nada por el momento, pero ahí podemos darle diferentes permisos a esta clave de API. Vamos a dejarla así, vamos a darle enviar y copiamos el código o los números de la API. Vamos nuevamente a nuestra página, aquí donde dice API Key, pegamos canal de envío. Vamos a utilizar WhatsApp porque recuerden que vamos a enviar mensajes de WhatsApp. También podemos enviar mensajes SMS. Pero en este caso única y exclusivamente vamos a enviar mensajes de WhatsApp. Cuenta de WhatsApp, vamos nuevamente aquí, vamos a nuestro WhatsApp, vamos a las cuentas que tenemos vinculadas y copiamos el ID único, aquí donde está este icono de copiado, lo pegamos y hay uno que dice device único ID, volvemos a nuestra cuenta de SMS en línea y copiamos este que dice identificación única, vamos a darle doble clic hasta donde aparecen los tres punticos, lo copiamos y lo pegamos. Eso es todo lo que tenemos que hacer. Aquí podemos dejarle un país por defecto. En mi caso yo voy a dejarlo aquí como Colombia. Ustedes pueden dejar un país como defecto y le damos guardar. Esperamos un momento y ya nuestra configuración queda lista para comenzar a enviar mensajes. ¿Cómo vamos a comprobar que quedó bien? Pues aquí donde dice enviar mensaje, seleccionamos enviar un mensaje a un número específico, le colocamos el número del WhatsApp al cual queremos enviar el mensaje. En mi caso voy a enviarlo solamente a este y le voy a colocar este es un mensaje. Hago el envío, espero un momento a que el mensaje se envíe y listo, ya quedó enviado el mensaje. Si yo voy aquí a mi plataforma, acá me va a notificar cuando el mensaje sea enviado. Bueno, aquí me apareció en enviados, dice ver mensaje completo, dice este es un mensaje de prueba, así que el plugin ya quedó conectado de manera correcta. Si yo voy aquí a mi WhatsApp, pues también me aparece el mensaje enviado de manera correcta. Me aparece esta marca de agua SMS en línea. Esto nos va a aparecer para todos los planes que sean gratuitos, pues nos va a aparecer esta marca de agua de SMS en línea. Si queremos quitarla, pues ya tendríamos que ingresar a un plan de paga, pero pues nosotros somos los que decidimos si queremos o no pagar por quitar esa marca de agua. Vamos a poder enviar cierta cantidad de mensajes aquí en la opción de tablero. Aquí en paquetes van a ver o se muestran los diferentes paquetes y la cantidad de dispositivos que podemos nosotros conectar, la cantidad de cuentas de WhatsApp, o lo podemos utilizar siempre libre. Así que ya tenemos nuestro plugin conectado perfectamente. Desde aquí podemos enviar mensajes de WhatsApp a números específicos de personas. Aquí podemos seleccionar los usuarios. En este caso, pues como es una página de prueba, pues solamente aparece un solo usuario. A números específicos, escribiéndolos o pegándolos aquí los números a los cuales nosotros queremos enviar los mensajes. Siempre debe de ir con el indicativo del país o a un grupo específico de personas, pero en este caso vamos a enfocarnos donde dice Customer Setting. Vamos a habilitarlo. Aquí seleccionamos todos los estados de pedido en los cuales queremos que se envíen notificaciones automáticas y el sistema nos va a decir qué mensaje, o nos va a preguntar qué mensaje queremos enviar en cada cambio de pedido. Es decir, que cuando ingrese una transacción, una compra y quede en estado pendiente, se va a enviar un mensaje. Estos son variables, estas variables se cambian automáticamente, no hay necesidad, digamos, que de nosotros colocar. Esto significa nombre de la página. Podemos colocarle, por ejemplo, el pedido, número, y aquí le podemos colocar estos asterisquitos para que salga en mayúscula. El pedido número 2580, por decir algo, está actualmente
en estado. Aquí podemos colocarle en negrita, en estado procesando, y lo despacharemos muy pronto. Esto en caso de los productos que necesiten envío, pero pues habrán otros que no necesiten envío, sino notificarlos como su orden ha sido recibida con éxito, despacharemos pronto. Si es cuestión, por ejemplo, si son tiendas de restaurantes, pues podemos enviarle, por ejemplo, su pedido ya ingresado. También podemos ingresarle diferentes variables. Aquí donde dice keywords, el nombre de la persona, pues se nos agrega esta variable y podemos decirle gracias Juan Carlos por comprar con nosotros. Vamos a colocar aquí en negrita. Gracias Juan Carlos por comprar con nosotros. Recuerden que esto se va a cambiar de manera automática según las configuraciones de nuestra tienda. Vamos a mirar qué otra cosa le podemos agregar. Por decir algo, el nombre, el apellido. Vamos a darle ahí, ya se agregó aquí el apellido. Este apellido lo podemos colocar aquí. Ok. Gracias por comprar con nosotros. La orden número está actualmente en estado procesando y lo despacharemos muy pronto. Por ejemplo, podemos colocarle total pagado. Total pagado, le colocamos aquí la variable del total. Aquí está, total pagado. Vamos a colocarle aquí también en negritas. Producto, o sea, para que la persona sepa qué fue lo que se recibió. Vamos a colocarle aquí orden del producto y le colocamos acá el nombrecito en negritas también. Cuando encerramos una oración en asterisco, pues nos va a mostrar la letra más resaltada, más negrita. Y así sucesivamente podemos ingresarle todas las opciones que nosotros necesitamos: el email, la compañía, la ciudad, el estado, la URL de nuestra tienda, el correo electrónico de la persona. Bueno, en fin, aquí tenemos estas diferentes opciones que nosotros podemos agregarle para que el mensaje sea más dinámico cada vez que le llegue la notificación. Vamos a dejarlo aquí como ejemplo. Aquí le damos guardar cambios. Aquí en esta opción de admin setting podemos habilitarlo para recibir las notificaciones cada vez que haya un nuevo pedido o cada vez que se cambie el estado de un pedido de manera automática. El sistema también nos envía a nosotros como administradores mensajes de WhatsApp predeterminados que podemos nosotros conocer o configurar desde acá. Esto vamos a dejarlo por el momento de este modo, no lo vamos a cambiar, pero se cambia de la misma manera como lo expliqué anteriormente. Aquí colocamos los números de celular de los administradores que quieren o que necesitamos que reciban las notificaciones cada vez que haya un cambio de estado o una nueva compra. Voy a darles guardar y de ese modo ya queda instalado y configurado nuestro plugin. Recuerden que ustedes pueden configurar todos los demás estados de pedido, como pedidos cancelados, para nosotros recuperar, por ejemplo, carritos. Cuando a una persona le aparece un pedido cancelado, pues el sistema les puede enviar un mensaje de WhatsApp informándoles acerca de un nuevo método de pago, o que intenten nuevamente la compra, o enviándoles un cupón. En fin, esto lo podemos configurar desde esta opción. Pero para no hacer este video más largo, vamos a ir a probar directamente el plugin realizando una compra en nuestra tienda. Así que bueno, aquí ya tenemos el producto. De ejemplo, vamos a hacer una compra para mirar cómo es el comportamiento. Vamos a darle aquí a añadir el carrito, normal como se hace una compra a través de las tiendas de WooCommerce o WordPress. Vamos a darle aquí ver carrito, finalizar compra, colocamos todos nuestros datos. Voy a adicionarle la dirección de envío. Esta dirección de envío pues es importante porque en ocasiones las direcciones quedan mal escritas y los envíos se pierden, así que pues bueno, ¿por qué no agregársela? Vamos a decirle que va a ser enviada a tal dirección y con ello la persona puede verificar si efectivamente la dirección le quedó bien escrita al momento de realizar la compra. Le damos guardar cambios con esta nueva actualización. Estos estados también podemos crear muchísimos más estados con otros plugins que permiten crear muchos más estados de pedido. Ustedes ya sabrán de ello, o de lo contrario pues posteriormente haremos un video de cómo agregar más estados de pedido. Volvemos aquí a nuestra compra, el valor, y le vamos a dar donde dice realizar pedido y vamos a mirar cómo nos llegan los mensajes o cómo le llega al cliente el mensaje que hemos configurado. Esperamos un momento que se realice esa compra. Tu pedido ha sido recibido. Ok, aquí ya se realizó la compra. Este es el mensaje que le llega al cliente.
vamos a abrirlo. Aquí está tu garaje, gracias Juan Carlos, número de compra, el pedido, el número del pedido, el total a pagar, el producto que está comprando, llantas para vehículo y la dirección de entrega y nuestra marca de agua que nos va a aparecer en los mensajes gratuitos. Nos llegan 2 mensajes porque este número lo configuré 2 veces dentro de las notificaciones, pero como administrador también nos llega la notificación de compra con el número de pedido. Todo lo que nosotros hayamos configurado también nos va a llegar esas notificaciones de manera automática. Si vamos aquí al tablero de SMS en línea, pues también vamos a poder ver el historial de enviados. Aquí donde dice enviado, aquí están todos los mensajes que se han enviado con la compra que hemos realizado. Si ingresamos aquí a los pedidos, pues vamos a ver la compra que acabo de ingresar. Aquí está en estado procesando, pero si yo ingreso y le cambio el estado de pedido, pues el sistema también les va a notificar: voy a cerrar esta compra porque el cliente ya se le ha entregado el producto, pero quiero enviarle un bono adicional para que lo ejecute o para que lo valide en su siguiente compra, e incentivar obviamente así pues que haya más ventas en nuestras tiendas. Así que le voy a dar completado. Ya configuré un mensaje previamente que le va a llegar al WhatsApp. Le doy actualizar, esperamos un momento y aquí le llega al comprador el mensaje que dice: gracias por comprar con nosotros, aprovecha el bono del 10% de descuento, 44,125 para tu segunda compra. Así que de este modo nosotros podemos configurar el plugin de SMS en línea para incrementar obviamente las ventas de nuestra tienda, para poder ver el sistema mucho más automatizado y utilizar las cuentas de WhatsApp conectadas a nuestro WordPress o a nuestra tienda de WooCommerce. Eso es todo, amigos. Cualquier duda, cualquier pregunta pueden formularla aquí en la sección de comentarios, pero ahí les dejo esta excelente opción que les ayudará a incrementar las ventas de manera significativa, y de este modo lo pueden ustedes configurar el plugin de SMS en línea totalmente gratuito. Nos vemos en la siguiente entrega del canal. No olviden suscribirse. Hasta la próxima.